Bueno, hoy día continuamos con la predicación del domingo pasado, donde el título es Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y la semana pasada lo que estuvimos profundizando y reflexionando es acerca de cómo fuimos llamados al camino del Señor y cómo Dios nos sacó de las tinieblas a su camino de la luz y también fuimos motivados, ¿cierto?, a ir por aquellos que aún están en tinieblas, a dejar de ver nuestras propias necesidades y ver las de nuestros hermanos y hermanas y aquellos que aún no están en la familia de Dios. Profundizamos el concepto de invocar al Señor. Dijimos que invocar en los versos 12 y 13 vienen del griego epikaleomai, que significa descansar sobre aquello a lo que estoy clamando por ayuda. No es solamente llamar al Señor, sino que implica un descanso sobre el Señor y al mismo tiempo invocarlo y pedir su ayuda. Entonces, el verso 13, que dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo, quedaría como todo aquel que descansa en Cristo, todo aquel que confía en Cristo como su Salvador, será salvo. También respondimos las preguntas que Pablo plantea en los versos 14 al 15, donde dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y las resumimos y las respondimos de esta forma. Dios nos ha enviado a esta gran misión de predicar el Evangelio. Porque mediante la predicación las personas podrán oír las palabras de Dios. Y por medio de oír las palabras de Dios podrán creer en Jesús. Y si creen en Jesús, entonces podrán invocar el nombre del Señor. Un comentario bíblico también nos ayudaba y decía, es verdad, el mismo Señor que está sobre todos es rico igualmente para con todos los que le invocan. Pero esta invocación envuelve la fe, y el creer envuelve el oír, y el oír envuelve la predicación, y la predicación envuelve una misión de predicación. Y algo importante que aprendimos también es que predicar no tan solo es pararse en una esquina con un parlante a decir las palabras del Evangelio. Predicar es una misión a la que Dios nos envía a todos. Es la misión de hacer discípulos que sigan y amen a Cristo, que guarden los mandamientos del Señor, pero por sobre todo predicarles el Evangelio cada día. Podemos predicar el Evangelio dándole una cajita de mercadería a alguien que lo necesita. Podemos predicar el Evangelio compartiendo un texto bíblico en la red social. Podemos predicar el Evangelio diciéndole a un vecino las verdades del Evangelio. Hay tantas formas, hermanos, de predicar el Evangelio. ¿Y por qué es tan importante el Evangelio? Porque en el verso 15 el apóstol Pablo dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahí el apóstol Pablo termina hablando del Evangelio y esas buenas nuevas son el Evangelio, esa buena noticia es el Evangelio por el cual todos los que creen e invocan al Señor son salvos. Y hoy vamos a terminar este sermón y veremos el último punto que nos queda de los versos 16 al 21 y nos llevaremos a nuestro corazón y a nuestros hogares aplicaciones prácticas que nos ayudarán a tener una fe firme en Jesús y a descansar verdaderamente en Él. Y nuestro último punto de la predicación es, no todos invocan al Señor. Y aquí el verso 16, ¿qué nos dice, hermano Mauricio? Romanos 10, 16, ¿qué nos dice? Por favor, léelo ahí. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. Entonces,
Pablo, luego de habernos hablado acerca de aquellos que invocan al Señor, ahora nos hace una afirmación y él dice algo muy triste. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Esto quiere decir que invocar al Señor también es obedecer al Evangelio. Y aquí la palabra obedecer en el griego es hupokao, que significa oír, escuchar con atención, por implicación prestar atención o conformarse a una autoridad. Obedecer es oír con atención para obedecer un mandato. Y esta es una gran realidad. Tenemos a muchos que vienen cada domingo o que en muchas ocasiones les hemos predicado el Evangelio, pero que aún no han obedecido el Evangelio. Porque recuerda, hermano, podemos escuchar la palabra de Dios, podemos leer la palabra de Dios, ver las palabras de Dios, pero es distinto cuando Dios hace una obra en el corazón de las personas y las personas creen realmente. Cuando el Señor hace esa obra, entonces es cuando una persona realmente ha invocado al Señor, ha obedecido el Evangelio y ahora vive de acuerdo al Evangelio. ¿Y cómo luce una vida que vive de acuerdo al Evangelio? Una persona que se esfuerza para que su vida se parezca a Cristo. En cambio, hay muchos que falsamente han obedecido el Evangelio y que quizás pareciera que invocan al Señor, pero no es realidad. Por eso el verso 16 continúa diciendo, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y esta referencia viene de uno de los capítulos que más nos hablan de Cristo en el Antiguo Testamento, como lo es Isaías 53. Porque el mensaje del Evangelio es una buena noticia de que Cristo murió por nosotros, que somos pecadores, para llevarnos a vivir una vida de arrepentimiento y fe. Por eso el Evangelio debe ser obedecido. Y aquí tengo una cita, Hechos 17:30. ¿Puede buscarla, hermana María? Hechos 17:30. Hechos capítulo 17, verso 30, que nos dice, Amén. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora mandó a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. amén, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios, por medio del Evangelio, manda a todos los hombres y a todas las mujeres que se arrepientan. El arrepentimiento no es decir, perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor. Y sigo viviendo y haciendo lo que hacía antes. No es así. La vida de arrepentimiento no luce así, sino que la vida de arrepentimiento tiene que ver con una transformación que el Señor hace en nuestras vidas, donde yo ya dejo el pecado, y si estoy en algún pecado, el Señor me va a llevar al arrepentimiento. Y estos que viven así, creen que invocar al Señor, creen que invocan al Señor, creen que han creído realmente en el Señor, pero en realidad son aquellos de los que habla Mateo capítulo 7. Y ahí te pido, hermana Jordana, que nos ayudes con Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, que nos dice ahí Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Del 21 al 23. Sí, No todo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos
en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Amén. Ahí habla de estas personas que constantemente le dicen a Jesús, Señor, Señor, perdóname, Señor, pero que realmente parece que son cristianos, parece que han creído en el Señor, parece que han invocado verdaderamente al Señor, incluso hacen cosas para Dios, porque si se dan cuenta ahí dice, eh, porque profetizan en su nombre, que echan fuera demonios en su nombre, que hacen milagros, pero el Señor les dice en ese día, nunca os conocí. Entonces, el Señor sabe quiénes son estas personas, porque el Señor conoce los corazones de todos. Y aquí hay una cita que tocamos el domingo pasado, que está aquí en Juan capítulo 8, versos 42 al 47. Y Jesús le estaba hablando a los judíos que supuestamente habían creído en él. Y Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Por qué? Porque obedecer el Evangelio, hermanos, nos lleva a amar a Jesús. Y Jesús seguía diciendo, porque yo de Dios he salido y he venido, porque no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y ahí Jesús les pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y Jesús mismo responde, porque no podéis escuchar mi palabra, porque no podéis obedecer, porque no obedecen mi palabra. Vosotros sois, le dice el Señor, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, aquí está el ejemplo, hermanos, de aquellos que no obedecen al Evangelio. O quizás aparentan obedecer el Evangelio, pero que no hacen la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si conocemos a una de estas personas, tenemos que predicarle el Evangelio. Y es luego de este análisis, hermanos, saludo a nuestros hermanos que se están ahí conectando, que el Señor los bendiga. Estamos en Romanos 10, 17, para que estén ahí poniéndose ahí al día. Estamos en Romanos 17, donde dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién de nosotros no ha escuchado este texto? Es muy conocido este texto. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí este texto no está hablando de aumentar nuestra fe, no está hablando de eso, sino que tengo 4 traducciones más aquí. Dios habla hoy, dice, así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. La Nueva Biblia de las Américas dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La Nueva Versión Internacional dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Luego de que el Señor nos habló acerca de que todos los que invocan al Señor son salvos, llegamos a esta especie de conclusión o resumen de todo lo que se nos ha dicho. La palabra fe viene del griego pistis, que significa fe, fidelidad.
específicamente confianza en Cristo para salvación y fidelidad en seguir creyendo en Cristo para salvación. Es lo mismo que Cristo decía ahí en Juan capítulo 3, verso 16. Hermano Mauricio, Juan 3, 16. ¿Qué nos dice Juan 3, 16? El Evangelio de Juan, ¿cierto? Sí, el Evangelio de Juan. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Cuando uno va al griego, hermanos, en Juan 3, 16, uno entiende que el texto lo que está tratando de decir es: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que está creyendo en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto quiere decir, hermanos, que un fruto, una evidencia de haber obedecido realmente el Evangelio, de haber creído en verdad, es que seguimos creyendo en Jesús, seguimos confiando en Él para nuestra salvación. Y esta fe, hermanos, viene por oír la palabra de Dios. Y aquí oír, recuerda que no es algo físico o solamente la utilización del sentido de la audición, sino que es la obra de Dios en nuestra vida, porque no hubiésemos podido oír si Dios no hubiese obrado en nuestro corazón. Efesios 1, verso 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oímos la palabra el evangelio de nuestra salvación y creímos en él. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, abrió nuestro corazón para poder oír verdaderamente, para poder obedecer, jupocao, escuchar con atención y conformarnos al mensaje de Cristo. Y aquí déjame darte un ejemplo de en Hechos 16:14, por favor, hermana María. Hechos 16:14, ahí búsquenlo también porque es muy, muy interesante, hermanos, lo que dice aquí Hechos 16:14. Amén. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo aquí? Que esta mujer de la ciudad de Tiatira estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer es un ejemplo de lo que Dios hace en nuestro corazón. Nos abre el corazón, nos abre los oídos mediante su palabra para así poder tener fe en Cristo, para así poder descansar en Jesús y confiar que Él y solo Él es nuestro Salvador. Y no es que solo en ese momento creemos eso, sino que es algo que vamos a creer por toda la eternidad. Podrán haber momentos de duda, de debilidad, de pecado, de enfermedad, de sufrimiento, de dolor, lo que sea, pero si Dios te permitió creer una vez, Él mismo se va a encargar de mantener tu fe viva y usará miles de medios para recordarte sus promesas y para cada día llevarte de vuelta al Evangelio. Eso es lo que quiere decir, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Pablo, luego de decir que la fe viene por el oír,
la palabra de Dios, ahora nos enfrentamos al versículo 18 que dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Aquí Pablo comienza a preguntarse por qué muchos judíos y por qué muchas personas no han oído verdaderamente el Evangelio, porque él dice, pero digo, ¿no han oído? Y uno de los salmos que oramos, uno de los martes, el Salmo 19:4, si vamos al Salmo 19:4, el Señor nos habló el otro día con este salmo mientras orábamos. Salmo 19:4 dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Esto nos habla de la difusión universal del mensaje del Evangelio y cómo las personas no tienen excusa delante del Señor, porque no debemos olvidar que el Señor manda a todas las personas a que crean en Él y se arrepientan. Luego Pablo concluye el capítulo, ya en estos versículos que van quedando aquí en Romanos 10. Pablo concluye el capítulo, los versos 19, 20, 21, hablando acerca de Israel y de nosotros, los gentiles, los no judíos. El verso 19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. El verso 19 nos dice que Dios pondría celosos a los israelitas porque Dios iba a salvar a muchos, iba a bendecir a muchos de los que no eran de Israel, nosotros. Por eso el verso 20 dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y esto es una referencia a Isaías 65, verso 1. Hermano Javier, no sé si nos puedes ayudar ahí con Isaías 65, 1, por favor. Y esto, hermanos, es algo hermoso, es algo precioso lo que viene aquí. Ya nos estamos ya acercando a esa guinda de la torta. Isaías 65:1. Por favor, hermano Javier. Amén. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a la gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí, heme aquí. Amén, hermanos. Lo voy a repetir. Fui buscado, el Señor dice, por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y esto, hermanos, es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nosotros ni siquiera preguntábamos por el Señor. Imagínense eso. Ni siquiera preguntábamos por Él. No buscábamos tampoco al Señor. Y el texto dice, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Es decir, el Señor nos invocó. El Señor invocó a Pablo cuando iba rumbo a asesinar a los cristianos. Él invocó a Lidia y abrió su corazón. Él nos llamó a nosotros primero. Él nos dijo, heme aquí, aquí estoy, yo soy tu única esperanza, yo soy el único Salvador. Y el Señor nos dijo, aquí estoy, no desde un palacio de oro, no nos convenció con dinero o derechos sociales garantizados, sino que el Señor nos dijo, heme aquí, desde la cruz. Desde la cruz el Señor nos dijo, aquí estoy, yo soy tu Salvador. Por eso es que Isaías 53,
Versículos del 3 al 7 nos dicen: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús nos llama desde el silencio de la cruz. Jesús nos dice: heme aquí, aquí estoy, yo soy tu Salvador. No sigas buscando otros salvadores, porque yo soy tu único Salvador. Y el último verso, el 21, nos dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Aquí el Señor habla acerca de que Dios, aun cuando su propio pueblo, aun cuando los israelitas, a los que sacó de Egipto, a los que lo hizo ver esa columna de fuego, esa nube, aun a ese pueblo lo rechazó, pero Él siguió con sus brazos extendidos de amor hacia ellos. Aunque ese pueblo se fue a adorar a otros dioses, a buscar su propia justicia, su autojusticia, el Señor siguió mostrando su misericordia, y para nosotros los que estábamos lejos nos invocó, nos llamó a su santo camino, nos llamó por nuestro nombre sin ni siquiera nosotros preguntar por Él. Y ahora podemos decir que somos sus llamados, sus invocados. Y como somos sus llamados, sus invocados, esto se refleja en que invocamos cada día su santo nombre. Hermanos, hoy el Señor hace un llamado a nuestras vidas, a invocar su nombre una vez más. ¿Y de qué forma lo vamos a invocar? ¿De qué forma lo vamos a invocar? Primero, descansando en Él. El Señor nos dice en Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, hermanas, las cosas de este mundo, el pecado y los afanes traen tristeza y cansancio en nuestro corazón y quitan nuestra vista del Señor. No sé en qué afán estás hoy día, o qué pecado estás atesorando en tu corazón, o quizás estás pasando por un momento de conflicto, de dolor, pero el Señor te dice: invócame una vez más, porque yo te llamé para que no dejes de invocarme, para que no dejes de llamarme. Y aquí hay promesas hermosas. Hermano, mira Salmo 18:6. El salmista dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Invocar al Señor no es de un día solamente, sino que invocamos al Señor cada día de nuestra vida. Hermanos, Salmo 118:5. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Porque cuando estamos en la angustia es como estar en una pieza, en una habitación, encerrados ahí. ¿Y por qué viene la angustia en nuestro corazón? Por el pecado, por los afanes, porque no descansamos realmente en el Señor. Pero el Señor nos dice: invócame en esta mañana. Porque yo te pondré en un lugar espacioso, yo te sacaré, yo te salvaré nuevamente. ¿Cómo invocamos al Señor? ¿Cómo invocarlo? Rogando por su salvación. Hermanos, no necesitamos a Cristo como nuestro Salvador un solo día de nuestras vidas. No creímos en Cristo como nuestro Salvador solo para ser salvos, sino que creer en Cristo es creer que Él es nuestro Salvador cada día
de nuestra vida. Él sigue salvándonos de nuestros propios pecados. Y hoy el Señor te puede salvar de la situación en la que estás. Quizás ya te acostumbraste a siempre pecar de la misma forma, pero hoy clama a Cristo como aquel publicano que decía: Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. Clama a Cristo como aquellos ciegos en Mateo 20:30 que decían: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí. No olvides que Cristo sigue siendo tu Salvador. Eso es creer en el Evangelio de verdad. Jesús no es como un superhéroe que viene y nos salva y lo recordamos, sino que Jesús nos salva y está salvándonos día a día de nuestros propios pecados, nos está salvando de los malos deseos de nuestro corazón, nos está salvando y nos sigue salvando. Él es nuestro eterno Salvador. Para aquellos que no han creído en Cristo, para aquellos que no han creído en el Señor, hoy es el día en que tienes que invocar a Cristo como tu Salvador. Digámosle esto a las personas que no creen en Cristo: no sigas viviendo un día más sin este Salvador, no sigas rechazando el Evangelio, porque las consecuencias son eternas. No es un chiste, no es de tomar a la ligera rechazar a Cristo, porque todos los que rechazan a Cristo aquí serán rechazados en el día final y serán avergonzados. Mira, hermanos, lo que dice Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Que se sepa, hermanos, que se sepa que todos los que se apartan, todos los que rechazan a Cristo, serán avergonzados. Y hermano, recuerda, si hemos invocado al Señor, somos salvos. No hay que temer, oh, me lleva el Señor o no me lleva el Señor. Señor, me vas a llevar cuando vengas. No, hermanos. El Señor nos lleva de verdad. Y si viene la muerte más rato por nosotros, nos vamos derechito con el Señor, porque Él murió para que nosotros estemos con Él eternamente, para que todo aquel que está creyendo en Él, que está invocando su nombre, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermano, todos los que hemos creído en el Señor, todos los que hemos invocado realmente al Señor, no seremos avergonzados. Y quiero terminar con estos dos textos hermosos. Salmo 31:17 dice: no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. ¿Cuánta gente, hermanos, que habla pestes de ti, que habla pestes de los cristianos, que habla pestes del Señor? Hermanos, ellos estarán mudos en el Seol, ellos estarán mudos en el infierno, con su boca cerrada, porque no creyeron en Cristo. Mas nosotros no seremos avergonzados. No seremos avergonzados. Y el último texto, Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, permanezcamos en Él, permanezcamos descansando en Él, permanezcamos sobre esta roca segura, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Oh hermanos, hay muchos que se van a alejar de Él avergonzados cuando Él venga. Que el Señor tenga misericordia. El Señor tenga misericordia de mis familiares que están lejos del Señor. Que el Señor tenga misericordia de nuestros vecinos orgullosos que no han creído en el Señor. Que el Señor tenga misericordia de ellos, para que cuando Él venga, ellos no se alejen de Cristo avergonzados y no estén ahí mudos en el infierno. Amén, hermanos. Damos gloria a Dios porque sus promesas son firmes. Recuerda, descansemos en Cristo, roguemos su salvación una vez más. El Señor es poderoso para sacarnos de la situación en la que estamos y para darnos la fuerza para poder enfrentar cualquier lucha, cualquier prueba, cualquier dificultad de nuestra vida. Amén, hermanos.